La conferencia que tenemos planificada para exponer el día de hoy, pues sigue este ciclo de temas sobre las midot, sobre las cualidades, sobre los rasgos espirituales del ser humano. Y quiero comenzar entonces nuestra conferencia, nuestra charla, citando el libro de Teilim, el capítulo 119, el verso 80, muy conocido este capítulo. Y hoy vamos a tratar precisamente sobre una de sus secciones, uno de los términos que se usan en este texto. Dice así el texto: Yehi libi tamim bejukeja lemaan lo evosh. Yehi libi tamim bejukeja, que mi corazón sea tamim, en referencia a tus hukim, a tus estatutos, a tus preceptos, para que yo no sea avergonzado. Hoy precisamente la midah, la cualidad, el carácter, el rasgo espiritual del cual vamos a tratar es temimut. Recuerden que cuando en el contexto hebreo hablamos de carácter o de cualidad, el término que usamos de midah, aunque literalmente es usado usualmente como cualidad, carácter, literalmente realmente significa medida. ¿Por qué? Porque nuestras cualidades, nuestro carácter lo expresamos en diferentes medidas. Amamos con diferentes medidas, nos enojamos con diferentes medidas, y es por esto que desde la percepción hebrea el carácter es un equivalente a medida. Recordemos también que las midot, las cualidades, están conectadas con las mitzvot, con los mandamientos de la Torah. Como dijimos en la introducción de esta conferencia, las mitzvot son en realidad, podemos decir en términos simples, la voluntad divina pero expresada en nuestro mundo, desde nuestra percepción. Y por lo tanto, ellas fueron diseñadas de tal manera que cuando el hombre las vive, el hombre lo que está haciendo es refinando su carácter o sus midot, sus cualidades. Y de esta manera, o sea, aplicando las mitzvot, podemos vivir una vida con sentido espiritual en este mundo aquí y ahora. Pues bien, el término hebreo temimut, del cual vamos a estar haciendo referencia en toda nuestra conferencia, es un término que es comprendido y obviamente traducido a diferentes idiomas de muchas maneras, pero particularmente ustedes saben que existen dos términos, en este caso en el idioma español, con los cuales se ha traducido esta palabra o este término en hebreo, temimut. Bienvenido, Yosef. Gracias por acompañarnos. Estos dos términos son perfección y también expresado en el lenguaje hebreo, shlemut, pero también inocencia. Básicamente, perfección e inocencia son los dos términos que en el idioma español se utilizan para comprender el significado del término hebreo temimut. Pero obviamente cuando hablamos de perfección, cuando usamos el término perfección para traducir o para transmitir el concepto hebreo en otro idioma, en este caso en el idioma español, tenemos que entender que perfección en relación al ser humano debe de entenderse desde la perspectiva hebrea, porque estamos hablando de un contexto hebreo. O sea, cuando usamos el término perfección para referirnos al término hebreo temimut, no estamos usando el término perfección en sentido literal. ¿Por qué? Porque perfección, ustedes saben, significa literalmente la ausencia de error. Cuando hablamos de perfección, no hay cabida para el error. Y sabemos que es imposible que el ser humano alcance esta perfección. ¿Por qué entonces muchos traductores, en este caso hoy vamos a estar usando el término perfección para comprender el término o el concepto de temimut? ¿Por qué usamos
el término perfección? ¿Acaso no hay otros términos en español que puedan definir de mejor manera el concepto de Temimut? El término perfección, como dije, no puede ser alcanzado por el ser humano. ¿Cómo es posible entonces usar esta traducción para describir la cualidad Temimut, una cualidad que puede ser alcanzada por el ser humano? De hecho, hay una misvá que la vamos a citar posteriormente, en la cual se nos ordena a conducirnos con Temimut. Lo que sucede, estimados oyentes, es que desde la perspectiva hebrea podemos decir que el esplendor máximo que puede alcanzar el ser humano en su carácter, en su conducta, es, por así decirlo, la perfección. Pero no está directamente esta perfección relacionada con la ausencia del error, sino que este máximo esplendor al cual nos referimos se logra desde la perspectiva hebrea cuando logramos la inocencia, cuando nos conducimos con inocencia, y todo esto lo vamos a esclarificar en unos minutos. Bienvenido, Hanania, gracias por acompañarnos. Por lo tanto, tenemos que comprender primeramente qué es la inocencia desde la perspectiva hebrea y cómo ésta es percibida como la perfección, usando un término, repito, en el lenguaje o en el idioma español, pero que no logra expresar completamente lo que queremos transmitir con el término hebreo Temimut. Pero vamos a ver entonces de qué manera Temimut es, como dije, ese esplendor máximo, esa mayor expresión de perfección, si queremos usar el término, en el ser humano. Así que para comenzar vamos a definir inocencia. Recuerden, y esto siempre lo digo en nuestras charlas, cuando tratamos conceptos o frases en hebreo, mientras estamos usando términos en español, no podemos pensar, no podemos buscar la fuente o la explicación o el significado completo en los términos en español, sino que estamos usando el lenguaje español, el lenguaje o el idioma español simplemente como un medio para transmitir conceptos. Así que nuestra fuente de comprensión ha de ser el lenguaje hebreo, el concepto hebreo. Entonces, ¿cómo podemos definir la inocencia? Bienvenido, Yohanan. La inocencia, ustedes saben que se hace visible o se da a conocer cuando el ser humano tiene podemos decir, un acercamiento hacia algo o hacia alguien. Por ende, la inocencia en sí misma, en su esencia, no es pasiva, sino que es activa. Tiene la persona que acercarse a algo o a alguien, y de esta manera, o cómo actúe en ese proceso de acercamiento, es que se va a revelar si existe la inocencia o no. Bienvenido a Aarón. Les decía que vamos a tratar, para poder comprender entonces este concepto de Temimut, porque si no comprendemos realmente de qué estamos hablando, no podemos ni siquiera analizar o percibir si tenemos nosotros esa cualidad, si debemos de buscarla, si debemos de trabajar en su perfección. Así que vamos a definir ¿a qué me refiero con el término inocencia como una traducción del término hebreo Temimut? La inocencia, les estaba diciendo que es activa, no es pasiva. Y no se preocupe, Marvin. Y por lo tanto, la inocencia se hace visible solamente cuando la persona tiene un acercamiento, como decía, en referencia a alguien o a algo. Y es precisamente en ese acercamiento donde podemos percibir si se ha actuado con inocencia o no. O sea, si el proceder fue sin complicaciones, sin prejuicios, sin temores, si fue basado en la confianza total, absoluta, entonces percibimos un proceder inocente. Vemos entonces, recapitulo, la inocencia
es activa, no es pasiva, y es en esa interacción o en ese acercamiento de la persona con alguien o con algo donde podemos comprender o podemos percibir la inocencia, si es que hubo un acercamiento sin temores, sin prejuicios, sin complicaciones. Por lo tanto, podemos percibir que la actitud de la inocencia es una actitud que podemos definir como primaria en referencia al tiempo o en relación al tiempo. ¿Qué quiero decir? La inocencia es la primera actitud que el ser humano toma ante algo que es nuevo para él. Consecuentemente, esto lo podemos comparar con el tiempo de la infancia del ser humano. La infancia, ustedes saben, es la primera etapa de la vida del ser humano donde se hace evidente la inocencia. Podemos entonces llevarnos este mensaje o este principio a nuestra mente. La inocencia es la primera actitud del ser humano ante la vida, ante aquello que no conoce, ante aquello que se expone. Por eso digo que la inocencia es una actitud primaria en relación al tiempo. Todos nosotros, estoy seguro que somos testigos de que la inocencia es la primera actitud que el ser humano tiene ante la vida. Todos hemos sido testigos de ello algún momento en nuestra vida. Bienvenido Elia Karshi. Bienvenidos sean todos. No sé si muchos de ustedes tendrán hijos, otros no, pero no es siquiera necesario interactuar con un niño para poder darse cuenta que el niño es un ser con inocencia por naturaleza. Basta solo con observar su mirada, porque la mirada de los seres humanos es una ventana a su interior. Y si miramos a los ojos de un niño, si contemplamos su mirada, vamos a ver que irradia esa luz de inocencia, ¿cierto? ¿Comparten este pensamiento mío? La luz que irradia el niño en sus ojos es la confianza total, la inocencia. Pero esta luz comienza a menguar, a disminuir a medida que el niño va creciendo. Podemos analizar entonces detenidamente esta actitud que, como digo, la actitud de inocencia está relacionada con el tiempo. Podemos analizar y ver esta actitud inocente en la niñez del ser humano, y esto nos va a ayudar a comprender la cualidad de Temimut. Podemos comprender que gracias a esta actitud inocente de querer conocerlo todo lo que ve el niño lo quiere conocer, todo lo que ve él lo quiere tocar, él se abre a la vida, él se acerca a todo lo que ve, es su primera actitud ante la vida. Él está abierto, él no teme, él es inocente, él no se complica porque no percibe más allá de lo que sus ojos ven. Eso es la inocencia. El niño, digo, todo lo quiere conocer. Él está abierto a la vida. Todo lo quiere aprender, y esto sin temor alguno, porque sí, muchos de nosotros queremos aprender ciertas cosas, pero tenemos nuestros temores. ¿Por qué? Porque lo vemos todo muy complejo. Y el niño, en su inocencia, no percibe complejidades. Todo es simple para él. El mundo es una sola cosa, es una unidad. Esto es importante. Estos términos que estoy transmitiéndoles hay que tenerlos claros en el proceder de la conferencia. El niño percibe unidad en todo lo que ve, porque él es un ser simple. El niño no analiza en primera instancia, sino que él se abre inocentemente. Él quiere palpar, él quiere tocar, él quiere acercarse, quiere tener un acercamiento con todo lo que percibe. Y este deseo innato en el niño de creer todo lo que le dicen, en realidad, estimados, miren, es una habilidad,
una habilidad que se pierde con el tiempo. Es una habilidad con la cual nace el ser humano y se pierde con el tiempo. ¿Por qué digo que es una habilidad? Vamos a verlo en un momento. Es un principio que debemos de tener presente en nuestra conferencia. La inocencia es una habilidad natural, porque gracias a ella el ser humano puede tener no solamente un acercamiento hacia otros sin prejuicios, sin temores, sin tomar en cuenta las complejidades de la vida, sino que además es a través de esta inocencia que posteriormente el niño puede profundizar en la realidad. O sea, que la inocencia tiene un buen resultado, porque cuando todo nos parece simple, nos podemos acercar a ello sin prejuicio. Y así es todo en nuestro mundo. Si no nos abrimos con ese primer paso de inocencia hacia algo o hacia alguien, nunca lo vamos a conocer a fondo. Ustedes pueden hacer la prueba si desean. Pueden preguntarle quizás a alguien que es un profesional en su área, o sea, digamos un médico. Pregúntenle a un médico cómo decidió la profesión de la medicina. Inicialmente él se sentó a comprender qué es la medicina y toda la complejidad de la misma, y cuando la entendió entonces decidió ser médico. Por supuesto que no, por supuesto que no, sino que tuvo un acercamiento inocente ante, en este caso, la medicina. Se abrió a ella, interactuó con ella sin temores algunos, sin tomar en cuenta la complejidad de la misma, creyendo inocentemente que la medicina es buena. Y fue precisamente este acercamiento primario en relación al tiempo, fue esta primera actitud, en este caso ante la medicina, la cual le ayudó consecuentemente, o sea, con el tiempo, con el pasar del tiempo, le ayudó a que pueda más tarde analizarla, estudiarla, profundizarla, etcétera, etcétera. El principio lo podemos aplicar en todo nuestro mundo. O sea, esta actitud primaria de inocencia en relación al tiempo, repito, al interactuar con las cosas o las personas, es la que finalmente nos lleva a estudiar e investigar a profundidad. Sin una actitud inocente ante el mundo, no conoceríamos nada. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Comprenden el mensaje que les trato de decir? Aparentemente la inocencia parece algo malo, porque ser inocente podemos caer en el engaño, en el abuso, en el atropello, pero sin la inocencia no podemos tampoco avanzar en la vida. Muy bien. Hasta ahora ya sabemos que esta actitud primaria es natural en la niñez del ser humano y que es realmente una habilidad. Sí, es una habilidad. Y gracias a ella podemos posteriormente comprender la realidad superior de cada cosa que existe en nuestro mundo. Así que en base a esta conclusión que hemos tenido hasta aquí, surge una pregunta muy importante, y es la clave de nuestra conferencia. Una conferencia, podemos decir, reflexiva. Vamos a reflexionar sobre esta cualidad. Pongamos atención. La pregunta es, bueno, se puede hacer de muchas maneras. Acá les traigo simplemente una manera de hacer esta pregunta en base a esta conclusión. Si entendemos que el ser humano nace inocente, con esta cualidad, esta habilidad, y así es como él puede posteriormente comprender el mundo, una vez que se abre al mundo inocentemente, ¿por qué el ser humano no sigue siendo inocente? Si la inocencia fue un medio para alcanzar un bien superior, ¿por qué no seguir siendo inocentes? ¿Por qué no deseamos, a medida que crecemos en edad, por qué ya no deseamos este sistema de inocencia? Esta cualidad la desechamos, ¿sí? Queremos alejarnos de la inocencia. Percibimos en la inocencia algo negativo.
Y hay una causa del por qué el hombre abandona la inocencia. ¿Ustedes saben cuál es la causa por la cual el hombre abandona la inocencia? En muchos casos la desprecia, no quiere saber de ella. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta actitud del hombre contra la inocencia? Ustedes no me lo van a creer. Primeramente vamos a ver lo que dice la gente común sobre cuál es la razón del por qué el ser humano ya no quiere saber más nada de la inocencia después que entra, podemos decir, en la adolescencia y continúa en su crecimiento. No quiere saber de la inocencia. Según la gente común, lo que hace que el hombre deje atrás la inocencia y quiera conducirse sin ella es precisamente la inocencia. Sí, efectivamente. La inocencia, dice la mayoría, es la culpable de que la inocencia misma se vaya. O sea, la inocencia viene a ser su propia destrucción. La actitud inocente llevará con el tiempo la destrucción de la propia inocencia. Ella misma nos hace saber, nos dice, no seas más inocente. Ya vistes, ya comprendiste, ya no seas más inocente. Es algo negativo ser inocente. Es una cualidad negativa. Pero repito, la Torah nos dice, tenemos que ser tamim con Hashem Elokeinu. Y el Mashiach también nos dice, y en los libros de el Tanaj, Teilim, Proverbios, diferentes ocasiones se nos amonesta. Se nos amonesta a actuar con temimut, con la inocencia. ¿Por qué entonces la gente común dice que no, que la inocencia es algo negativo? Y que es precisamente la inocencia la cual destruye la inocencia en el ser humano. ¿Ustedes conocen a alguien que quiera ser menos inocente que el adolescente? En el momento que el joven deja de ser niño, él cree que se lo sabe todo. El niño es la manifestación, ya dijimos, de la inocencia. Y el adolescente es la evidencia de cómo el ser humano llega un momento en su vida que ya no quiere ser inocente. Pero la pregunta es, ¿qué mal te hizo la inocencia? ¿Qué mal te trató que ya no quieres vivir con ella? La respuesta en realidad es que el culpable de que el hombre desprecie la inocencia a medida que va avanzando en edad, por eso digo que la inocencia tiene que ver con el tiempo, y es la primera reacción, la primera actitud del ser humano ante la vida, usando el contexto del tiempo. Es el mismo ser humano el culpable del desprecio por la inocencia. Sí, porque tiene una percepción errada del significado de la inocencia. Y lo vamos a ver en unos minutos. Así que la inocencia, tenemos que recalcar, no es la culpable. Eso solamente es una cuestión psicológica que el ser humano tiene, que soy inocente en mis primeros años, y es la inocencia, esta actitud en mis primeros años, la que me hace entender que la inocencia no es buena, no es positiva, y por lo tanto la inocencia misma se convierte en su autodestrucción y eliminamos la inocencia de nuestro sistema. Pero en realidad la culpabilidad no la tiene la inocencia, esta cualidad no la tiene, sino que la culpabilidad la tiene el ser humano por tener una percepción errada del significado de la inocencia. Ustedes saben que una de las manifestaciones de la cualidad de inocencia es que no nos deja, o sea, la inocencia, una vez que la practicamos, no nos deja la posibilidad de hacer distinciones, ¿correcto? El niño es inocente y consecuentemente él no hace distinciones. Consecuentemente, el ser humano con esta actitud siempre se dirige hacia un solo punto. Esto es importante tenerlo claro. El ser humano se dirige hacia un solo punto. El niño en su edad de inocencia
No ve dos, no ve tres, ve todo muy simple. Todo es uno, todo es una unidad. Nos dice Hananiah, también se puede deducir que cuando uno crece se hace independiente de Hashem, y eso es la pérdida de la inocencia. Correcto, es en uno de los puntos que vamos a concluir, porque juntamente con la inocencia está la dependencia. Es un equivalente, un sinónimo. Ser inocente es ser dependiente, y cuando la persona desea no ser inocente, entonces él busca ser independiente. Exacto, recordamos a Adán también. Por ello, la adolescencia es uno de los periodos de la vida más difíciles para transitar. Este periodo como que no tiene vuelta atrás, porque a medida que el hombre va creciendo, juntamente va creciendo las posibilidades. Recuerden, la inocencia evita que el ser humano tenga posibilidades de hacer distinciones, y a medida que la persona va conociendo, precisamente o irónicamente, a través de la inocencia, nos acercamos a las cosas. Recuerden, vamos a partir desde el inicio. Comenzamos con inocencia. ¿Qué es la inocencia? La inocencia es la dependencia, pero la inocencia conjuntamente nos lleva a acercarnos, a tener un acercamiento con las demás cosas, con los demás seres humanos. Y en este acercamiento entonces crecemos en comprensión. Y por lo tanto, creciendo en comprensión, también crecen las posibilidades. Se nos despierta la complejidad de la vida. Percibimos la vida ya no como una unidad, sino como una complejidad, como que todo es variado, como que hay posibilidades de seleccionar, e inclusive posibilidades que se contradicen unas a otras. Y mientras más conocemos, más deseamos abandonar la actitud de inocencia, la cual, repito, aparentemente es la que nos está guiando a tomar esta nueva actitud de la vida, de no desear más la inocencia. Comenzamos entonces a percibir que existen diferencias, posibilidades de elección. Se nos complica la vida, y la complicación de las cosas es antónimo de simplicidad, y simplicidad es sinónimo de inocencia. Una vez ya adultos, cuando percibimos tantas cosas en la vida, tanta tristeza, tanta complejidad, ¿cuántos de nosotros no deseamos la actitud de los niños? No deseamos volver a esa actitud de los niños. No estoy diciendo cuántos deseamos ser niños otra vez, no, porque no todos quizás deseen ser niños otra vez, sino que me refiero a la añoranza por aquello que perdimos, a la añoranza por la actitud del niño, esto es temimut, la inocencia, cuando no percibimos complejidades, donde todo es simple y sencillo, donde no tengo que hacer elecciones, porque todo es una unidad. Aunque sí, el mundo está compuesto de diferentes puntos, unos a los otros, unos pequeños, unos grandes, unos anchos, unos estrechos, pero todo lo vemos como una sola unidad. Entonces, cuando somos adultos, añoramos esa percepción, donde todo es uno, y podemos decir, todo es perfección. Recordamos las palabras de Rabbenu Yoshua ben Nazaret, el Mashiach, que nos dice, que nos dijo, que seamos como niños. Exacto. ¿Por qué? Por las cualidades únicas que tienen los niños, ¿sí? Por supuesto, los niños tienen algunas otras cualidades en las cuales deben mejorar, como es el egoísmo, pero el niño tiene ciertas cualidades, y en base a ellas es que el Rabbenu Yoshua ben Nazaret nos dice, tenemos que ser como niños. Recuerdan, eso está escrito en el libro Tolot de Josué, el texto hebreo de Mateo, el Perek 77. ¿Qué dice el texto? Acá lo tengo. Se acercaron los Talmidim y le dijeron, Mi ata Josef shehu gadol bemalchut shamayim. ¿Quién crees que es el
el mayor, el más grande en el Malhut Shamaim. ¿No dice el texto? Vaikra Na'ar Katan. Llamó a un niño pequeño y le dijo: Imlot tashuvu liyot kena'ar hazeh, si no hacen teshuvá, si no se vuelven para ser como este pequeño, lo tabou bemalhut shamaim, no van a entrar en el Malhut Shamaim, o sea, no van a ser parte del sistema de justicia y equidad que Hashem quiere que el ser humano viva. Es un sistema que podemos decir perfecto para el ser humano. En otra ocasión también se dio una situación similar. Esto está documentado en el capítulo 82 de Toldot Yehoshua. Se menciona que le traían niños para que él pusiera sus manos sobre ellos e hiciera tefilá. Y los talmidim de Rabenu dice que impedían que los niños se acercaran a él, hasta que él les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Hanihu anaarim labo elai velo timnaum, no los impidan, no los detengan. Semihem malhut shamaim, porque de ellos está compuesto el Malhut Shamaim. De ellos está compuesto ese sistema de justicia. Y les dice: Be'emet ani omer lachem, la verdad yo se las digo, no serán parte del Malhut Shamaim si no son como ellos. ¿Saben ustedes qué es lo que se narra a continuación de este evento? ¿Qué se narra a continuación? Vaigash elav Bahur Echad. Se le acercó un joven, sí, un joven, alguien que había pasado la edad de la inocencia. Ese es el contexto de todo este capítulo 82. Y le dice: Rabí, ¿qué bien haré para adquirir la vida de la era venidera? Y es una persona que abandonó Temimut, abandonó la inocencia, sabe la elección entre el mal, el bien, y le dice: ¿qué bien haré? ¿Qué elección buena puedo hacer para adquirir la vida de la era venidera? Yo quiero vivir la vida con sentido aquí y ahora. ¿Qué es lo que debo hacer? No dice el texto que Rabbi Yehoshua le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Yo soy un ser humano como tú. Hay que ir a la fuente. La fuente es ¿quién? El Bore Olam, Hashem Yitbaraj, que es Atov Beametiv, es el bien y solamente otorga el bien. Él es la fuente, a él debes ir. Pero yo soy un medio y te voy a transmitir qué dice en la Torah. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso es lo que dice la Torah. Entonces él le dijo: ¿cuáles son? ¿Cuáles son las misbot que debo guardar? No porque guardándolo garantizo vivir después de la muerte, no, sino que guardándolos, o sea, viviendo la Torah, vivo la vida con sentido aquí y ahora en este mundo que Hashem creó según su voluntad, y por lo tanto quien vive la voluntad del Creador, del Hacedor de los cielos y de la tierra, está viviendo la vida tal con el sentido que el Creador diseñó este mundo. Le dice a Rabenu: no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nos dice el texto que el joven sabio dijo: todo esto yo ya lo he guardado, ¿qué me falta aún? Yehoshua le dice: si quieres ser tam, aquí viene el término tam, es como se define una persona con la cualidad de temimut, la cualidad de inocencia. Tú quieres ser inocente, tú quieres ser tam, se traduce como perfecto también. Dice: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros con Hashem, Bashamayim, con Hashem. Y luego sígueme. ¿Por qué Rabbeinu Yehoshua nos dice que seamos como niños?
Esta actitud claramente es la actitud de una persona inocente, una persona sin complejidad, una persona que actúa con simpleza. El pobre necesita, yo soy un ser humano y de acuerdo a la voluntad de Hashem, yo voy a darle a los pobres. Es una actitud simple, inocente ante la vida. ¿Cuántos niños no dan lo que tienen? El padre le da un dinero para que se compre unos caramelos y el niño se encuentra con otra persona que le pide y el niño le da el dinero sin siquiera pensar cuánto trabajo le costó a su padre ganar todo el dinero, el cual le dio para que el niño se comprara un caramelo. Se lo obsequia a su compañero. Es una actitud inocente. ¿Por qué Josué nos dice que seamos niños? Precisamente por esas cualidades. La cualidad principal del niño en la que estamos haciendo énfasis hoy es temimut, la inocencia, que es la perfección también desde la percepción hebrea. La perfección desde la percepción hebrea. El niño en sus primeros años no puede distinguir entre quién es rico y quién es pobre, ¿no? Su percepción del mundo es tan simple y consecuentemente tan perfecta que todos son iguales. No existe diferencia entre el pobre y el rico. Él juega con el pobre y el rico sin discriminarlos. El niño no guarda rencores. Un niño que se enfada con su compañero, le pueden gritar, le pueden decir esto y aquello, ofenderlo, pero pocos minutos después vendrá otra vez y tendrá la capacidad de volver a juntarse, a abrazarse con su compañero, sonreírse con él como si nada hubiera pasado. Eso solo lo hace alguien con temimut, con esta habilidad, con esta cualidad de inocencia, de simpleza. Un niño puede ser insultado no solamente por un compañero de juegos, sino con una persona, también por una persona adulta. Y el niño hace caso omiso. El niño no se lo toma a pecho. Él sigue jugando, él sigue sonriendo, sin preocupaciones, sigue viviendo feliz. No guarda rencores. No guarda rencores. El ser humano guarda rencores, la persona adulta guarda rencores. Lo más importante es que los niños son, y es lo que anteriormente Hananiah hacía mención, los niños son dependientes. La cualidad de temimut les hace comprender que no se la pueden valer por ellos mismos para hacerlo todo. Son dependientes. Todas estas habilidades o capacidades se comienzan a perder a medida que el niño crece. ¿Por qué? Porque el ser humano va despreciando esta actitud de inocencia, porque cree que es tonto ser inocente, porque cree que en la complejidad, en el conocimiento de la complejidad está la verdad y en la inocencia está la estupidez, la tontería, la falsedad, la mentira, el engaño. Y no es así, es una percepción errada este pensamiento. El Mashiach nos dice: tienen una gran tarea que hacer, mis talmidim. Imlo teshuvu liyot kemo yeladim. Si no van a ser como niños, lo tabou bemalchut shamaim, no van a poder ser parte de un ambiente de justicia y equidad, el cual solamente se logra si dependemos de Hashem. Y ese es el punto a recalcar. Si no se vuelven dependientes de Hashem, no podrán estar en un sistema de justicia y equidad instituido por Hashem. Y esto parece, estimados, realmente imposible. ¿Es imposible? ¿Sí o no? La mayoría dice: es imposible volver a la inocencia. ¿Por qué ustedes creen que parece imposible para la mayoría? Porque la gente común piensa que es imposible retornar a la inocencia una vez habiéndola perdido, una vez habiendo comprendido la complejidad, percibir la complejidad de la vida. ¿Cómo retornar a la inocencia? Pongamos atención. ¿Por qué razón la gente piensa esto? Porque perciben la complejidad como la verdad y la inocencia como todo lo opuesto, porque aparentemente ambos se contradicen. La complejidad es lo contrario de la inocencia.
de la simplicidad. Aparentemente ambos se contradicen y no se pueden reconciliar. Para ellos, para la gente común, la inocencia es debilidad. La simpleza en la vida es como vivir la mentira. Ya que si la complejidad es verdad, mientras más complejo el asunto es, más perfecto ha de ser. Consecuentemente terminan despreciando la inocencia. Hay personas, vamos a ver varios casos, hay personas que desprecian en gran manera la inocencia y se caracterizan, ustedes los conocerán, percibirán, estas personas que se caracterizan por tener que mostrar constantemente a otros que ellos se lo saben todo. No hay nada que ellos no sepan. Todos se lo saben, de todo comentan, en todo tienen la razón. Para estas personas, la inocencia es sinónimo de estupidez. Por lo tanto, si yo me presento como inocente en cualquier asunto, parezco una persona estúpida, una persona tonta. Por lo tanto, desprecian la inocencia. Pero en realidad esta actitud es el resultado de una psicosis. Sí, porque debido a que es imposible que el ser humano tenga conocimiento pleno de todo lo que existe, siempre seremos inocentes en relación a cualquier asunto. O sea, querer alcanzar el conocimiento pleno de todas las cosas es como querer correr una carrera pensando llegar al final, cuando en realidad no existe un final, no existe un fin para el conocimiento. Y debido a esta psicosis, esta enfermedad espiritual, es que ellos saben sabiendo esta realidad, en su subconsciente envidian la actitud de un niño, la actitud del inocente, para el cual el mundo es perfecto, mirándolo desde una percepción simple. Hagan la comparación entre una persona ciega y una persona que puede ver. Sí, puede ver, y el mundo es muy complicado para él. Sin embargo, la persona que es ciega puede percibir la verdad de manera más elevada porque no ve, porque esa realidad que está ante los ojos, esa materia que está ante los ojos de la persona que puede ver, le complica la vida. Y el ciego, sin embargo, le es mucho más fácil la vida. Y entonces el ciego es una comparación con el niño, y la persona que puede ver es una comparación con el adulto, que puede percibir las cosas que están ante él de diferentes maneras. Puede ser elecciones, mientras que el ciego no puede hacer elecciones. El ciego es como una persona inocente. También ustedes saben, hay personas que no solamente están conscientes del gran valor que tiene la inocencia, ¿sí? La inocencia tiene un gran valor, pero además están conscientes de que una vez que se pierde la inocencia, vienen a coexistir situaciones funestas que las trae ¿cómo se dice? La pérdida de la inocencia. Pero aún así, este tipo de personas perciben a los inocentes como tontos, como personas incapaces, como diciendo, bueno, qué feliz sería la vida si mi actitud fuese inocente. Pero qué lástima que yo soy tan astuto y no puedo ser como estos tontos. Qué lástima. Hay otras personas que se asemejan a estos dos citados anteriormente. ¿Por qué? Porque perciben en la complejidad la verdad. La complejidad es la verdad, es el punto que conectan a estas tres personas, estos tres ejemplos que perciben la inocencia como algo negativo. Porque perciben la complejidad como la verdad y la inocencia como la falsedad. Pero la actitud de este tercer personaje ante la vida es diferente a los que citamos anteriormente. Hay otro tipo de personas que eligen conscientemente actuar en inocencia. ¿Pero por qué? Porque ellos piensan que la vida ha de ser más feliz si se vive ignorando la realidad. Si se vive con simpleza, sin tanta preocupación, sin envolverse en las complejidades de la vida. Pero, estimados, esta actitud en realidad no es inocencia. Nadie que vive en inocencia por el simple hecho de escapar de las obligaciones de la vida, de la
complejidad se convierte en inocente, ¿no? Es una vida falsa, es una doble moral, porque en su interior la inocencia no tiene sentido. La verdad sigue siendo la complejidad, y ellos huyen de la verdad porque no les gusta la vida complicada. La inocencia es como un disimular que no tiene realmente sentido. Voy a vivir más en paz y vivo ignorando la realidad. Esto no es inocencia, estimados. Pues bien, con personas así pareciese que no hay una esperanza para regresar a la inocencia. Inclusive muchos se preguntarían, ¿por qué ir contra de la corriente de la vida? ¿Acaso la vida no es compleja? ¿Sí? La vida evoluciona desde lo más simple hasta lo más complejo. Y este es el mundo en el cual vivo. Por lo tanto, ¿por qué ir en contra de la corriente? Entonces, cualquier intento de volver a la inocencia, según estas perspectivas, está condenado al fracaso. ¿Y para qué siquiera preocuparnos de cómo retornar a la inocencia? Sin embargo, ya dijimos, nos preguntamos, ¿el retorno a la inocencia es posible? Ha de ser posible, porque si existe una misvá de ser tamim, de actuar con temimut, como está escrito en Devarim 18, tamim tihye im Hashem Eloheja, serás tamim con Hashem tu Elohim, y el Mashiach nos dice que debemos de ser temimim. Entonces, sí ha de ser posible. Sí ha de ser posible. Ya vimos que quienes piensan que es imposible retornar a la inocencia se debe a la percepción errada sobre la inocencia en comparación con la complejidad de la vida, la cual perciben como la verdad. Entonces, si nos deshacemos de esta percepción negativa sobre la inocencia, seremos capaces de ver si en verdad hay un camino de regreso a la inocencia. Entonces, el punto principal es deshacerse de esta percepción negativa sobre la inocencia. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos deshacernos de esta percepción tan negativa sobre la inocencia, la cual nos hace querer desecharla? Ya sabemos que la inocencia equivale a dependencia. Lo hemos mencionado en más de una ocasión. Inocencia equivale a dependencia. Así como los niños dependen de sus padres. Además, dependencia es equivalente de debilidad. Sí, dependencia es equivalente de debilidad. Otra cualidad de los niños. Así que en la transición de ser dependiente y débil a madurar y ser independiente, creer que yo soy fuerte y que lo puedo hacer todo, no es solamente un proceso complejo en la vida de la persona, sino que en sentido global, en el desarrollo de nuestro mundo ha sido un proceso sumamente complejo. Por ejemplo, en tiempos antiguos, el hombre dependía en gran manera de la naturaleza. Y por la misma razón, la vida era más simple. Vemos la conexión. Decía que en tiempos anteriores, como el ser humano no había avanzado, entre comillas, en tecnología o en la ciencia, pues la vida era más sencilla, ¿cierto? Más simple. Sin embargo, en la actualidad, ¿qué pudiéramos decir? En el crecimiento del hombre, en su deseo su deseo de ser independiente, en lo que se denomina, entre comillas, el avance tecnológico, científico, el hombre es quien tiene el control ahora de muchos recursos naturales. Y cuanto mayor sea el control que tiene el ser humano sobre los recursos naturales, mayor será su complejidad. ¿Ven la comparación? Cómo hemos ido cambiando de simplicidad a complejidad. ¿Ustedes creen que es fácil ahora que en nuestros tiempos que el hombre quiera ser otra vez dependiente como lo era en años anteriores? No, ¿por qué? Porque dependencia, repito, es sinónimo de debilidad. ¿Cómo podemos comprender? El camino a la inocencia está lleno de muchos obstáculos.
Pero todos estos obstáculos son nada más que psicológicos. No son la realidad. La cuestión más importante, estimados, es que tenemos que comprender que la inocencia y la complejidad no son actitudes imposibles de unificar. Esta es la llave de nuestra reflexión la noche de hoy. Inocencia, perfección, complejidad no son actitudes imposibles de unificar en una sola. Al contrario, deben unirse, debemos de trabajar para unirlas. De hecho, la inocencia en esencia, ya dijimos, es una unidad simple. Lo dijimos al inicio. El niño en su edad inocente lo ve todo como una sola masa. Una unidad simple, sencilla. Recuerden, la incapacidad de distinguir más de uno es parte de la inocencia. Pero ¿cómo pueden todos los objetos innumerables y conceptos innumerables en este nuestro mundo incluirse dentro de una sola unidad? Parece imposible. El comienzo en este proceso de recuperar la inocencia, en todo este proceso debemos de tener algo bien claro, y es que y es por lo que debemos de comenzar, es el primer paso. Sabiendo, como dijimos, que es una cuestión simplemente psicológica y no es la realidad. Y número 2, debemos entender que somos dependientes de una fuerza que todo lo cubre. Sí, seguimos siendo inocentes aunque no lo creamos. El ser humano sigue siendo dependiente de una fuerza que todo lo tiene. Debemos comprender que nuestra capacidad e independencia es limitada. Es solamente una apariencia. Como la capacidad que tiene un bebé en dar los 3 pasos. Imagínense, en sus primeros 3 pasos, él cree que tiene el mundo en sus manos. Él cree que ya puede correr. Y en realidad lo que ha hecho es dar 3 pasos, nada más. ¿Por qué? Y en ese momento, enseguida viene el Padre. Enseguida corre el Padre amoroso a tomarlo de la mano para que no caiga, porque sabe que de más de 3 pasos no va a dar y se va a caer. Pero el niño sigue pensando que él lo pudo hacer todo, porque el Padre lo sujetó en sus manos y no lo dejó caer. Y así pasa con el ser humano. Somos seres dependientes por naturaleza, inocentes por naturaleza, y estamos luchando contra la corriente en realidad. Si queremos que nuestro Padre no nos tome de la mano, nos vamos a caer y nos vamos a golpear. Lo que sucede es que en la mayoría de las ocasiones nuestro Padre sí nos toma de la mano, porque es un Padre muy misericordioso y no quiere que nos golpeemos. Pero si seguimos en este camino de creer que nosotros solo lo podemos, que ya no somos inocentes, que luchamos en realidad contra la inocencia, que no dependemos de nadie, que tenemos la naturaleza en nuestro control, nos vamos a golpear, nos vamos a caer y nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que hemos dado son 3 pasos y nada más, que seguimos siendo inocentes. El mundo actual es un ejemplo de toda esta realidad que estamos viendo en nuestra conferencia. El mundo cree que es independiente, ¿cierto? Que todo lo puede por sí solo. El mundo cree que está muy bien por sus avances tecnológicos, que puede viajar a X planeta. Pero cuando ponemos en balanza los avances tecnológicos y la calidad humana, es muy obvia la caída espiritual del ser humano en los últimos años. Exacto, como bien comentan ustedes. Es muy obvia que en esta balanza entre tecnología y calidad humana hemos decaído en gran manera. Sí, mucho avance tecnológico que depende desde qué perspectiva lo veamos, porque desde la perspectiva de Hashem lo que hemos dado son 3 pasos y nada más. Y si ponemos nuestra mirada en nuestro crecimiento espiritual,
vamos a ver que en lugar de crecer, hemos disminuido espiritualmente. La evidencia es la gran cantidad de caos en el mundo, la gran cantidad de religiones, desvirtuaciones de la realidad espiritual del Ser Supremo. Así que, ¿de qué nos valen los celulares? Que nos permiten quizás sí conectarnos con una persona que vive en el otro continente y podemos hablar con ella aquí y ahora, pero no tenemos la capacidad de conectarnos con nuestro Hacedor, con nuestro Padre. ¿De qué vale hablar con mi amigo si no tengo la capacidad de hablar con mi Padre? ¿De qué valen los grandes avances en las maquinarias constructoras si estamos destruyendo el mundo con guerras, con hambruna, con el producto de nuestra injusticia social, con el egoísmo, con la avaricia? Entonces, ¿cuál es el remedio para deshacernos completamente de la percepción errada sobre lo que es la inocencia, para no escapar de ella, sino para abrazarla y para comprenderla? Esta percepción errada que plantea que en la complejidad está la verdad y que en la inocencia está la falsedad, y que ambas no pueden reconciliarse o unirse. No podemos ignorar la realidad que ya conocemos. ¿Recuerdan? Ya nos pasó lo que le pasó a Adán y Jabá. Lo que le pasó a Adán y Jabá, realmente, a Adán y Eva en español, es un midrash, es una explicación de lo que al ser humano le ocurre en su vida, en el transcurso de su vida. Lo primero que nos pasa en nuestros primeros días es la expulsión del Gan Eden, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejamos la inocencia. Viene Nahash, el animal que representa la picardía, la astucia, o sea, lo opuesto a la inocencia, y entonces, cuando nos dejamos guiar por eso, por el Nahash que somos es realmente nosotros mismos, nuestro deseo por hacer el mal, entonces actuamos con astucia y queremos dejar a un lado la inocencia, queremos conocer más allá, y entonces somos expulsados del Gan Eden. Nos convertimos en adolescentes, y entonces tenemos que, en lugar de alejarnos de la inocencia, tenemos que trabajar por recuperarla. Tenemos que trabajar para regresar al Gan Eden, de donde se nos expulsó, porque para vivir en el Gan Eden, como dijo el Mashiach, o sea, para vivir en un mundo de justicia y de equidad, aquí y ahora, solamente lo vamos a lograr si somos también, si tenemos la capacidad de ser inocentes. Así que el trabajo del ser humano es revertir la actitud de Adán, el Tikkun Ha'olam, como bien dice Marvin. Recuerden entonces esta narración en el libro de Bereshit, de Génesis, para que tengamos una noción más clara de nuestra conferencia. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo solucionamos todo esto? Ya sabemos que tenemos que percibir la temimut, la inocencia, no como algo negativo, sino como algo positivo, porque es la inocencia la que nos permite acercarnos al conocimiento. Si no actuamos con inocencia, jamás podemos adquirir conocimiento. Pero ¿por qué alejarnos de ella? ¿Qué queremos decir entonces? Porque ya fuimos expulsados del Gan Eden, o sea, ya el ser humano creció, ya el ser humano conoció, ya pasamos la niñez, somos adolescentes, ahora somos adultos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo retornar a la inocencia? ¿De qué es posible? Si es posible, hay una misvá que nos lo exige y el Mashiach nos lo exige, así que sí es posible. ¿Qué diremos? Que proceder, o sea, que para buscar la inocencia debemos de actuar de manera simplista ante problemas complejos, obviar los problemas complejos. No es la solución. ¿Acaso es posible lograr la inocencia, no sé, destruyendo la complejidad, destruyendo todo lo que el ser humano ha logrado, el avance tecnológico y demás? No, tampoco es la solución.
porque es positivo nuestro crecimiento en sabiduría. Es positivo, no podemos destruirlo. Para responder estas preguntas y tener una respuesta lógica que nos ayude a invertir o a regresar al Gan Eden, a esta actitud de inocencia, debemos hacer una aclaración, o sea, una distinción entre dos actos del ser humano, o sea, entre, mejor dicho, los actos y nuestras emociones, o las emociones que se crean en los actos del ser humano. Sin duda alguna, el proceso y el desarrollo creado por el hombre, repito, son positivos, incluso necesario en muchos aspectos. Pero no podemos permitir que esta realidad a la cual estamos expuestos después de pasar la niñez y comprender nuestras capacidades y ver el progreso y el desarrollo, no podemos permitir que esta realidad opaque nuestra mirada al Creador. No podemos permitir que esta realidad nos haga sentir independientes en todo el sentido de la palabra. Este tipo de emociones son las que crean una percepción errada sobre la inocencia. Nos hacen percibir que la complejidad, que en el progreso, que en el desarrollo está la verdad absoluta, y que en la inocencia es la falsedad, y que ambas no son posibles de unificar. El remedio está en tener una conciencia que nos haga saber, que nos haga pensar que lo uno depende de lo otro. A pesar del progreso humano, la cierta independencia y madurez que alcanzamos, aún así el hombre todavía es dependiente. Hay alguien en control. Tenemos un padre todavía. Y esto equivale a debilidad e inocencia. Somos aún niños. Quizás desde nuestra percepción no lo seamos. Somos como los adolescentes, que creemos que ya somos adultos y que todo lo podemos, pero no es así. La percepción verdadera es la percepción de Hashem Yitbaraj, y es la que tenemos que inculcar en nosotros y comprender que tenemos un Padre, que somos como niños, que somos débiles, que seguimos siendo inocentes, que todavía somos incapaces de nutrirnos por nosotros mismos. Siempre necesitamos de la ayuda de papá y mamá. En un sentido más claro, necesitamos de la guía divina para vivir una vida verdadera y con sentido. Tenemos que dejarnos guiar, hacer que eso que nos lo impide, minimizarlo. Aceptar que somos simples, aceptar que el mundo no es tan complejo como nos parece. Abrirnos como el niño, continuar abriéndonos a la realidad. La realidad no es la tuya, estimado, no es la mía. La realidad es la de Hashem. Así que tenemos que continuar con el estado de inocencia. No cesarla. Continuar, como dijimos al inicio, abriéndonos, acercándonos a todo lo que existe en nuestro mundo desde la proyección de Hashem, para que una vez que nos acerquemos a ella vamos a poder comprenderla, porque este es el camino de Temimut, este es el camino de la inocencia, abrirse y con el tiempo conocer. No podemos conocer si previamente no hay inocencia. La inocencia es el camino del conocimiento. Pero cambiar la forma de sentirnos en la vida o de proyectarnos en la vida no es suficiente. No es suficiente para poder retornar al Gan Eden o al estado de Temimut, de inocencia. ¿Cómo puede el hombre permanecer inocente y al mismo tiempo estar consciente de la complejidad del mundo que le rodea? ¿Cómo se pueden conjugar o unir estas dos cosas? Este es el mensaje para reflexionar en la noche de hoy. Lo que la gente común percibe de la vida no es la realidad. La complejidad y la inocencia pueden ser una sola cosa si nos abrimos a ellas,
a estas dos realidades inocentemente como niños. Un principio en nuestro mundo es que nacimos para unir. El objetivo del ser humano en el mundo es unificar los diferentes polos. Y por esto es que vemos que la atracción es la evidencia de que una cosa le pertenece a la otra. El día a la noche. Ambos se complementan. La tierra al mar. El hombre a la mujer. La atracción es la evidencia de que una cosa le pertenece a la otra. La inocencia y la complejidad. Por eso, la inocencia nos lleva a ver la complejidad. ¿Podemos notar ahora la conexión? La inocencia nos lleva a ver la complejidad, como dijimos al inicio de nuestra conferencia. La inocencia es el medio a través del cual, es la habilidad que tiene el niño de abrirse a todo, y solamente creando un contacto sin temor, sin complejo, puede tener contacto con las demás cosas o con los demás seres, y entonces poder conocer un poco más. La inocencia nos lleva a la complejidad. La inocencia es como un imán, es el complemento con la complejidad. Y el error está en pensar que la inocencia es solo un paso que hay que dejar atrás, pero en realidad la inocencia es la que siempre debe de estar presente para poder comprender la realidad superior. Y ahora, con esta percepción de la inocencia, podemos citar tantos textos de la Torah, del Tanaj, las palabras de Rabenu, y comprender entonces cómo la inocencia siempre debe estar en el ser humano para poder comprender la realidad superior. Y todo esto nos lleva a un punto final, estimados. El punto final es la emuná en Hashem Yitbaraj, la confianza total en Hashem, nuestro Padre. Dijimos que la cualidad de inocencia no le da al ser humano la posibilidad de hacer distinciones. Consecuentemente, el ser humano no está con esta actitud de inocencia, que no puede hacer distinciones, se dirige a un solo punto. Aunque esté compuesto, aunque sea variado, él lo percibe como una sola cosa, una sola unidad. Percibe solamente un punto. Pero ahora, estando conscientes, habiendo salido del Gan Eden, estando conscientes de que existen posibilidades, tenemos que forjar a la fuerza, con trabajo, esta cualidad de inocencia en nosotros. Y aquí está el gran trabajo que nos corresponde. Como dijo el Mashiach, no puede el hombre servir a dos amos, porque cuando sirve a uno, desprecia al otro. La emuná en Hashem Yitbaraj es la que nos hará retomar la inocencia. ¿Por qué? Porque es escrito en Od Milvado, no hay nada fuera de él. Él lo es todo. Y con esta percepción de la realidad, comprendiendo que Hashem lo es todo, con este grado de temimud, de abrirnos y comprender que todo es Hashem, debemos dirigirnos entonces sabiendo que no estamos dirigiéndonos a un punto en particular, porque no podemos distinguir. No hacemos distinciones. Hashem está aquí, Hashem no está acá. No, todo es Hashem. Hashem Ninsa Bechol Makom. Es una cualidad de Hashem. Hashem está en todo y en todos. Melokol Haaretz Kebodó. La tierra está llena de su gloria. Donde quiera está Él. Y hay que actuar entonces como niños. Una vez madurados, podemos comprender, allegándonos a Él sin hacer diferencia entre inocencia y complejidad. No, ambas son una sola cosa, ambas son una unidad. La inocencia nos lleva a la complejidad para comprender que seguimos siendo inocentes, dependientes del infinito. No existe una contradicción entre la inocencia y la complejidad. La percepción correcta sobre Temimut, sobre la inocencia, es que ella te llama a unirla con la complejidad. Es una conexión. Temimut te lleva a la complejidad, pero no para que abandones Temimut, sino para que la implementes en el resto de tu vida. Ese es el mensaje. El hecho de que sean diferentes, o sea,
La inocencia y la complejidad, la simpleza y la complejidad, no significa que no se puedan unir. Así como la noche, el día, el hombre y la mujer. Todo lo que nos rodea nos conduce a Hashem Yitbaraj. La variedad, las diferencias, no significa que Él esté presente en algunas y en otras ausentes. Y esta es también la solución del problema de la vida frente a la inocencia, del desprecio ante la actitud inocente. Porque si todo lo que hay en la vida, todas las manifestaciones aparentemente contradictorias, porque ya salimos del Gan Eden, ahora podemos percibir que hay manifestaciones contradictorias aparentemente, son solo la unidad. Desde la percepción más elevada, desde la percepción de Hashem, todo es una unidad en la multiplicidad. La unidad que abarca toda la vida se refleja en cada uno de sus aspectos. O sea, todo el flujo de la vida humana, con toda su belleza, son nada más que las revelaciones de una unidad en la multiplicidad. Este es el secreto de Temimut. El secreto para continuar con Temimut, percibiendo a Hashem en todo. Así que la solución del problema de la inocencia no está en ignorar la multiplicidad, la complejidad, sino más bien la búsqueda de la unidad dentro de la multiplicidad. La inocencia no se gana renunciando a la sabiduría, destruyendo el conocimiento, no. La tarea del hombre es encontrar el principio unificador de toda la realidad. Y entonces todo el mundo podrá ver la multiplicidad como partes de una unidad. Y el entendimiento de que no se puede evadir al que es uno y único, que es donde se encuentra el todo. Es así entonces, esta es la clave. Él, Hashem Yitbaraj, es la clave para la plenitud, para la perfección. Y por esto es una aparente contradicción cuando leemos en el libro de Teilim, capítulo 111, donde dice Haskila bederech tamim, entenderé en el camino tamim. Pero ¿acaso tamim no es inocencia? ¿Cómo puedo decir entenderé en el camino de la inocencia? ¿Sí? Porque como dije, la inocencia nos ayuda a comprender, pero no para abandonar la inocencia, sino para hacer que ella se junte a la complejidad y hacer entonces, y percibir, mejor dicho, que lo uno realmente es una multiplicidad, pero a la vez está todo unido. Ahora bien, como dije, todo esto es, podemos decir, psicología, percepción, pero ¿qué en la práctica? Y con esto finalizo. ¿Qué en la práctica? ¿Cómo podemos poner esto en práctica? Todos son conceptos, pero ¿cómo ponerlos en práctica? Si vamos a la Torá, al Tanaj, todos los libros antiguos de Israel, veremos que gente muy especial es escrita con esta cualidad. ¿Recuerdan quién es el primer personaje identificado con esta cualidad? La cualidad de Temimut. Noach. Noach, nos dice el texto de la Torá, Tamim haya bedorotav. Noach era Tamim. Noach era una persona inocente en su generación. Ya sabemos lo que significa inocente. Abraham Avinu se le ordena también, Hithalech lefanai veheye tamim. Anda ante mí y sé tamim, sé inocente. Jacob, nuestro padre, también de él se nos dice que era Ishtam, era un hombre tam, era un hombre con la cualidad de Temimut. Yosef Ohalim, que vivía en casas de campaña. En efecto, en el Tanaj hay varias ocasiones en que se nos señala, se nos instruye a conducirnos con Temimut. Y en este mismo sentido es que se entiende el texto de la Torah cuando dice Torat Hashem, la Torah de Hashem es Temimá. Torat Hashem Temimá Meshivat Nefesh. La Torah de Hashem, traducen, es perfecta, hace volver al ser humano, hace que el ser humano haga teshuvá. La Torah de Hashem es Temimá, significa la Torah de Hashem es simple, la Torah de Hashem no tiene rodeos, la Torah de Hashem va al grano. En el libro de Yoshua
capítulo 24, libro de Josué, capítulo 24, nos dice: Ibdu oto betamim. Sirve a Hashem con tamim u be'emet. Sirve a Hashem en tamim y en verdad. Claro, hay que notar el contexto para saber lo que el texto está diciendo. ¿Qué significa servir a Hashem con tamim? Con temimut, con inocencia. ¿Qué significa? Dice el texto, el capítulo 24 comienza diciendo: quiten los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid a Hashem. Y si no os parece bien servir a Hashem, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que están al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Hashem. Dijimos que Temimut nos ayuda a ver todo como a una unidad. Los Bené Israel, ¿qué ocurría en este momento, en los tiempos de Yoshua, en los tiempos de Moshe? ¿Qué ocurría? ¿Algo nuevo? No. Lo mismo que ocurre hoy en nuestra generación. Los hijos de Israel separaban la vida diaria de Hashem. La vida diaria, las ocupaciones, la dedicaban ¿a quién? A los dioses. Y la espiritualidad, el templo, el Shabbat, las ofrendas, a Hashem Itbaraj. Hashem es la fuente de la espiritualidad y los dioses son la fuente del beneficio material. Y estamos entonces haciendo una separación. Y esa separación es lo que se opone al estado, a la actitud de Temimut, al estado de la inocencia en referencia a Hashem. Hashem quiere, Hashem nos exige. Y nos dice Yoshua bin Nun: Ibdu oto betamim u be'emet. Sírvele a él en tamim. O sea, Hashem es la fuente de todo lo que existe. No mires dos entidades, mira una sola. Hashem lo es todo. En od milvado. Lo demás es simplemente una cuestión psicológica, es una percepción errada de la realidad. Siguiendo esta línea de pensamiento, vemos que en la Torah hay una misvá, como dijimos al inicio, que dice en Devarim 18: Tamim tihye im Hashem Eloheja. Serás también con Hashem tu Elohim. Y si tomamos en cuenta el contexto, como mismo hicimos en el texto de Yoshua, vemos que en Devarim capítulo 18 se nos prohíbe todo lo que tenga que ver con adivinaciones del futuro. Se nos prohíbe hacer uso de estas prácticas paganas que tienen como fin o como deseo tener el control de una situación que está fuera de nuestro alcance. Comprender el futuro que nos espera el día de mañana. Y Hashem nos dice: Tamim tihye im Hashem Eloheja. Vas a ser también con Hashem. Hashem lo es todo. En od milvado. Tu emuná debe estar en Hashem. Tú dependes de Hashem, tanto en el plano espiritual como en el plano material. Esta es la inocencia, esto es Temimut. Si dices que Hashem es tu guía, que Hashem es Elohim, que Hashem es el creador, entonces, ¿por qué levantas a otros poderes? Porque déjenme decirles, sí existen otros poderes, claro que sí, y Hashem los creó para cuando el ser humano entre en esos poderes tenga dos opciones: o seguir y destruirse, o hacer teshuvá y volver al camino de Hashem. Por lo tanto, Hashem está en todo. Hashem está en la oscuridad, Hashem está en la luz. Donde quiera está Hashem, Hashem lo crea todo. No se escapa nada de él. Y si la persona comprende esto, que Hashem lo es todo, entonces la emuná crece. Y entonces la persona puede ver a Hashem en todo y saber entonces cómo conducirse. Temimut nos lleva entonces a la comprensión mayor. Temimut es la primera acción que tenemos ante el Creador, ante nuestro Padre, de abrirnos a Él. Y cuando nos abrimos a Él, comprendemos. Pero el ser humano no quiere Temimut. El ser humano no lo quiere así. El ser humano quiere comprenderlo a su manera. No quiere el Etz Haim, no quiere el árbol de vida. Quiere el árbol del conocimiento del mal y el bien. Quiere experimentarlo como Él quiere. No quiere hacerle caso a papá y a mamá. No quiere abrirse a Él. Quiere abrirse
a un mundo el cual no es para él. Abraham vino, se le ordena Ithalech lefanai veyetamim, anda ante mí, setamim. Esto ocurrió, recuerdan, cuando Hashem le dice esto a Abraham, anda delante de mí, setamim. Esto ocurrió después que pasaron muchos años, después que Hashem le había dado la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. Y Abraham tuvo emuná, Abraham salió de su tierra. Y entonces, ¿qué ocurrió? Abraham vuelve a hablar con Hashem. Abraham sacó cuentas en su mente. Abraham separó a Hashem como fuente de la materia y de la espiritualidad. Abraham seguro que sabía que Hashem es el creador. Abraham sabe que Hashem es la fuente espiritual. Y afianzado en ello es que se dirige a un mundo nuevo, a una tierra nueva. Pero Abraham, como todo ser humano, tenemos un momento de debilidad y no actuamos con temimut. Pensamos que somos ya independientes. Y Abraham sacó cuentas: ¿qué edad tengo? ¿Desde cuánto hace que Hashem me dijo que iba a tener una descendencia, un hijo? Yo y mi esposa, ¿hace cuántos años? Y aún nada. Quizás será Eliezer, quizás será Ismael. Y Hashem entonces en este momento, en este contexto, le dice: Abraham, ithalech lefanai veyetamim, anda ante mí con temimut. Sé inocente, yo soy todo. Acércate a mí como si yo lo fuera el todo. Y vas a comprender entonces gradualmente, con la emuná, de que yo soy la fuente de todo lo que existe, de todo lo que puedas percibir en este mundo. Perdón. En Bereshit, Jacob Avinu es llamado también Ish Tam Yosef Ohalim. En contraste con Esaf, ¿cómo es escrito Esaf? Esaf es escrito como cazador, ¿recuerdan? Jacob es un hombre tam, con la cualidad de temimut, y habita en cabañas. Esaf es escrito como un cazador. Esaf se muestra como alguien que cree que no depende de nadie. Él es una persona independiente, él sale a cazar. O sea, él busca la materia por su parte. Él busca su propia comida, o sea, el símbolo de la materia. Pero la realidad es otra. Tuvo que depender de la comida que hizo Jacob, y en base a ello vendió la espiritualidad. El contraste que la Torah señala entre Esaf y Jacob es el contraste entre un hombre espiritual que le da prioridad a la espiritualidad, o sea, al interior, y es por eso que Jacob vive interno. Jacob vive en Ohalim, vive en cabañas, y Esaf está afuera. Jacob dentro, Esaf fuera. Jacob le da prioridad al interior. Sin embargo, Esaf es una persona materialista que invierte su tiempo y su esfuerzo en la búsqueda de las cosas del mundo pasajero, porque sabe en su mente, en su percepción, que la materia la debe buscar él, y la cuestión interior de eso Hashem se encargará. Yo iré a ofrecer sacrificios, pero la cuestión de la comida, de la materia, del trabajo, no, ese me toca a mí ir a buscarla. También es así la percepción desde la antigüedad. Hay dos ejemplos, y con esto finalizo, estimados, con las palabras de Rabenu, que es la luz de las luces, la guía en este mundo de caos. Hay dos ejemplos en la enseñanza de Rabenu que nos aclaran más el tema. Ya vimos en el capítulo 82 de Toldot de Josué, donde el joven le dijo a Rabenu: ¿qué bueno haré para adquirir la vida con sentido espiritual? ¿Cómo la vivo? Y él, Mashiach, le dijo: es escrito en el libro de la Torá. Moshe nos dijo: Natati lefaneja hayom et hayim, hoy les di la vida, hoy les he dicho, vivan las mitzvot. Entonces, está claro, lo dice también Salomón: vive las mitzvot y vivirás. La vivencia de las mitzvot equivalen a la vida, como hemos dicho en diferentes ocasiones. ¿Por qué? Porque ellas
nos enseñan a cómo vivir la vida con sentido. Ellas nos elevan espiritualmente, nos refinan nuestras cualidades y hace que vivamos una vida feliz, amena, una vida con sentido totalmente. Y consecuentemente, con esa elevación espiritual hará que, una vez que este cuerpo cese de existir, porque es un cuerpo que está compuesto en base a tiempo y espacio, una vez que el cuerpo cese de vivir, alcanzaremos entonces la vida en la era por venir, como consecuencia de haber vivido una vida con sentido espiritual. Sabemos que el Mashiach le dijo, porque el joven dice, bueno, ya yo guardé todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Y el Mashiach le dice, tú quieres ser Tam. Si tú quieres ser Tam de verdad, ya sabemos que es Tam, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cómo? Dijo, no, yo a Hashem le sirvo con todo lo que me pide, no robo, no adultero, pero la cuestión de la materia, no. La cuestión de la materia yo no puedo porque yo soy el responsable de estas cosas. Vemos otra vez que no tiene la cualidad de temimut, o sea, de actuar en inocencia en referencia a Hashem. Él cree, este joven pensaba, actuaba de tal manera que no podía canalizar a Hashem como la fuente de todas las cosas. No era como un niño. También tenemos otro ejemplo donde Rabbi Josué está explicando la Torah y le dice a sus discípulos, le dice, pueden entender literalmente lo que fue dicho a los antiguos en referencia al amor. Amarás al que te ama y aborrecerás al que te aborrece. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y hagan el bien al que les aborrece y al que les provoca enojo. Oren por quienes les persiguen y les oprimen, para que ustedes, miren cuál es el objetivo de hacer estas cosas, para que puedan ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que saca su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre malvados y justos. Si aman a los que los aman a ustedes, ¿cuál es vuestra recompensa? ¿Acaso los desvergonzados no aman a aquellos que los aman? Y finaliza diciendo, sean temimim, o sea, alcancen la cualidad de temimut, tal como vuestro Padre es Tam. Es una cualidad divina que bajó a nuestro mundo. Alcáncenla. Es posible que el ser humano la alcance. Por supuesto, debo de aclarar que amar no es simplemente un sentimiento. Rabbeinu Yehoshua no está diciendo que tengamos un sentimiento muy bonito por nuestro enemigo, por el que nos desprecia, por el que nos provoca enojo, que hay que sentir algo bonito por esa persona. No es eso. Amar, desde la percepción hebrea, ahavá, es dar, es ser dadivoso. Y el Mashiach nos dice, sé dadivoso aún con tu enemigo. Y consecuentemente, ser dadivoso también es orar por el enemigo. ¿Pero orar para qué? Orar para que vuelva en Teshuvá. Número 2, aclaración. Yehoshua no está diciendo que seas un tonto, que una persona te haga daño y que tú le permitas que te haga daño otra vez. No, Yehoshua está hablando de no vengarse. Fíjense, Yehoshua también dijo, el que provoca enojo a su compañero queda expuesto en el juicio, en el Beit Din. O sea, hacer el bien al que nos provoca enojo no significa que esa persona quede libre del juicio. No, una cosa va con la otra. El hecho que Yehoshua está enfatizando es la no venganza. De igual manera, sí, Hashem saca el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre malvados y justos, pero de igual manera cada uno tiene su recompensa o su castigo. Todo lo que siembra el hombre, eso segará. Simplemente Hashem, el Mashiach, nos está diciendo, observen a nuestro Padre, del cual dependemos, al cual debemos de imitar. Aunque cada ser humano recoge lo que siembra, aún así, Hashem no es un ser vengativo. Él saca el sol sobre malos y buenos. De igual manera nosotros debemos de ser dadivosos con nuestros enemigos y con nuestros amigos.
Y otra aclaración es también que esto no es nada nuevo. El Mashiach no está hablando de una enseñanza nueva particularmente. Si son palabras nuevas, claro, la expresión son en términos no oídos anteriormente, pero es lo mismo, el mismo principio que se desprende de la Torá y en el libro de los Proverbios. ¿Recuerdan qué dice la Torá? Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, se lo vas a devolver. O sea, no te vengues de él, aunque sea tu enemigo. Entonces, devolverle el buey a tu enemigo o el asno a tu enemigo, ¿qué significa? Es una acción de amor. No es que tú tengas un sentimiento muy bonito por tu enemigo, sino que eres condescendiente con el ser humano, debido a tu esencia. Si ves caída la carga de una persona que te aborrece, no se la dejarás a él solo, sino que lo vas a ayudar, nos dice la Torah. Si tu enemigo tiene hambre, ¿qué dice Shlomo Amelech? Dale de comer. Si tiene sed, dale. Vemos la conexión de dar y dar y dar y ayudar. Esto es amor en el concepto hebreo. Ahora bien, la llave aquí está. Notemos cuál es la evidencia de ser tam, cuál es la evidencia de ser temimut. Estamos viendo no solamente cómo percibir temimut en la cuestión de ideología o teoría, sino en la práctica. La evidencia de que se practica temimut, inocencia, es cuando tomamos a Hashem como la fuente de todo lo que existe. No solamente es la fuente espiritual, para las cuestiones espirituales, para el día del Shabbat, sino la fuente para todos los días, para mis necesidades en todo sentido de la palabra, en necesidades físicas y espirituales. Por eso el Mashiach dice que la evidencia de ser tam es amar al que nos ama, ser dadivosos con la persona que no me da. ¿Acaso los desvergonzados no aman a los que los aman? Y Josué está diciendo, deja a un lado esta mentalidad de picardía, donde tú crees que todo te lo sabes. Si Hashem da cosas buenas a los malvados, el sol y la lluvia, también tú debes hacerlo así. Y esta es la actitud que evidencia que estás actuando con temimut, estás obedeciendo a Hashem. Tú no, en tu vida diaria, quien guía tus pasos es Hashem, y tú lo imitas. No es que vas a la sinagoga el día del Shabbat y lees la Torá y cantas y abrazas a tu hermano, sino que cuando sales de la sinagoga y tienes una dificultad con tu hermano, ¿qué actitud vas a tomar en referencia a él? Ya fuera de la sinagoga, en el diario vivir, con tu compañero de trabajo. No es que le dejes pasar las ofensas. Ojo, la persona que te ofende debe ser llamada al Beidín, pero esto no significa que te vas a vengar de él, sino que lo vas a seguir tratando, y si hay un bien que le puedas hacer, se lo vas a hacer. Y cuando haces esto, estás evidenciando que Hashem es tu Padre, o sea, es el ser que guía tu vida, no solamente espiritual, sino también en el mundo de la materia. ¿Cuál es la conexión entre estos sucesos que Rabbi Josué nos habla del hombre rico y de amar a los que nos desprecian? La ingenuidad, aparentemente entre comillas, la simplicidad, la actitud de ingenuidad o de inocencia ante la voluntad de Hashem es la que nos hace comprender y percibir la realidad superior. Y somos como Hashem, estamos actuando como Hashem, como sus hijos. Aquí está la llave de nuestra conferencia, y por ello Tam es traducido como simpleza y como inocencia y como perfección. Solo una persona que sirve a Hashem con inocencia, como dijo Yoshua ben Nun, puede hacer estos hechos íntegramente, puede amar íntegramente, puede dar íntegramente sin deseos de venganza, puede darle a los pobres sin deseos de recibir nada a cambio. Finalizo otra vez con la cita que inicié nuestra conferencia. Teilim 119. Yehili vitamin bejuqueja, leman lo evosh. Sea íntegro mi corazón, sea tamim mi corazón en tus estatutos, en tus hukim. ¿Por qué? Porque los hukim son esas misbot que no comprendemos claramente. Y con nuestra picardía, con nuestra aparentemente astucia, queremos comprenderlo y hacerlo como
queremos hacerlo y no como Hashem quiere, y por eso Hashem nos da los hukim. Por eso dice el texto, Yehi libi tamim bejukeja. No dice Yehi levi tamim bemitzvoteja, que mi corazón sea también con tus mitzvot. No, especifica tus decretos, lo que tú dijiste, lo que tú decretaste. Yo voy a hacer, yo voy a actuar con temimut. Y cuando yo actúo con temimut, recuerden, cuando nos abrimos como niños inocentes, vamos a poder percibir la grandeza de Hashem. Y los demás podrán decir, qué tonto que perdona al ladrón, aunque éste le pidió perdón, quizás fue mentira, qué tonto que le perdonó, qué tonto que es dadivoso con la persona que le desprecia. Pero dijo el salmista, Askila bederech tamim, entenderé, voy a adquirir conocimiento en el camino de temimut. Voy a adquirir conocimiento cuando yo me abro inocentemente a la voluntad de Hashem.